teoría de Vygotsky, perfecto, ya estamos grabando aquí. La teoría de Vygotsky también suma lo que es el lenguaje y pensamiento. Él habla de que justamente los dos están relacionados y que justamente a través de las actividades, a través de lo que nosotros vamos implementando, el niño va trabajando lo que son esos procesos cognitivos. Y tenemos lo que son las herramientas culturales. Dependiendo del lugar donde el niño esté desenvolviéndose, nosotros vamos a encontrar lo que son símbolos, sistemas numéricos, lenguaje, en fin, distintos aspectos que son claves en el proceso de la captación de nuevos conocimientos. Entonces, eso un poco en cuanto a lo que es Jean Piaget y Vygotsky en sus aportes en cuanto a esta etapa, que va desde los 6 años hasta los 12 años. Tenemos también otro teórico, lo que es Albert Bandura, un canadiense estadounidense, que él nos habla de lo que es la teoría del aprendizaje social cognoscitivo social. Es decir, él va más allá de que solamente haya un aprendizaje a través de la interacción con otros, sino que él mezcla lo que es lo cognitivo con la interacción. Y en ese caso, él habla acerca de conceptos como aprendizaje por observación, que eso ya lo habíamos comentado un poco en la clase anterior, procesos de mediación, atención, retención, reproducción, motivación, autoeficacia y determinismo recíproco. Entonces, estos son unos conceptos que aporta lo que es Albert Bandura para que justamente nosotros, en nuestros procesos de ser facilitadores, de ser docentes en el ámbito de nuestras clases con nuestros muchachos, podamos captar que ellos tienen un determinado tiempo, por ejemplo, en cuanto a la atención. No es lo mismo que nosotros tengamos una clase de adultos y quizás nosotros duremos una hora hablando, conversando y listo, pues ya nosotros abordamos nuestra temática a que nosotros estemos trabajando con niños de 7 años, con niños de 8 años, que su tiempo de atención es más corto. Igual el proceso de retención, es decir, de esa capacidad de que todo lo que él pudo asimilar en ese proceso de estar atento a lo que se estaba haciendo, bueno, pueda quedar en esa memoria a corto plazo y pasar a la memoria de mediano plazo y largo plazo. Entonces, estos conceptos los va sumando lo que es Albert Bandura. También el tema de la motivación. Hasta este momento, Jean Piaget, y Vygotsky, en sus respectivos espacios, habían dado aportes muy valiosos, pero faltaba un tema, motivación. Y justamente Bandura da con ese concepto. En nuestro quehacer diario, nosotros también tenemos que trabajar ese tema de la motivación. Vamos a suponer, nosotros estamos buscando que los niños puedan aprender algún versículo, que puedan aprenderse alguna historia, y quizá nosotros sumamos lo que es el tema de alguna premiación, algunos caramelos, alguna chuchería. Eso puede ser algo de lo que nosotros podamos trabajar en la motivación. Nosotros vamos a estar conscientes que justamente no es que vamos a acostumbrar al niño a que si no tiene eso no puede avanzar en lo que vamos a enseñar, pero sí es clave que nosotros podamos utilizar algunas herramientas de motivación para acrecentar ese proceso formativo en el niño. Entonces, Bandura da estos conceptos. También nosotros tenemos lo que es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, estadounidense. Y hermanos, esta teoría es sumamente preciosa porque Garner nos va a decir que no solamente el niño tiene la habilidad de aprender a hablar, a leer, a sumar, a restar, a hacer operaciones matemáticas, sino que el niño puede ser bueno en aspectos musicales, en aspectos lingüísticos, en el aprendizaje incluso de idiomas, que no solamente se va a limitar a la parte del lenguaje, también que el niño puede ser muy destacado en lo que es la parte corporal sinestésica,
quizá tenemos un atleta en potencia en nuestras clases. También podemos encontrar aquellos niños que pueden tener esa inteligencia interpersonal, es decir, esa fluidez para estar allí atentos y activos para comunicar ideas e interactuar con otros niños e inclusive sumarlos a algún proyecto, alguna acción. Garner también habla de que algunos tienen lo que es esa inteligencia más dada a los aspectos naturalistas, es decir, a también trabajar lo que es el tema de las artes, el tema de estar más claro de lo que es su entorno. Algunos tienen también inteligencia a nivel espacial, que podríamos ampliarlo un poco más como esa habilidad para visualizar el mundo en las dimensiones, orientaciones en el espacio. Por ejemplo, las personas que son muy destacadas en el aspecto de la arquitectura, de la ingeniería, de todo lo que tiene que ver con esos espacios. Incluso también los artistas son personas que tienen inteligencia espacial. Entonces, la teoría de Gardner aporta el hecho de que los niños pueden tener diversas inteligencias. Y eso nos lleva también a que nosotros debemos, en nuestra escuela dominical, en el trabajo que nosotros hacemos con los niños, captar, estar atentos a cuáles son más dados con el aspecto de la música, a cuáles son más dados con el aspecto artístico, a cuáles son más dados con el aspecto de conectar, de hablar con otros niños para justamente nosotros dar un proceso de orientación que puede ser general y específico. Entonces, si nosotros vamos visualizando desde el punto de vista de la psicología, esos aspectos de Gardner, entonces nosotros vamos encontrando que, bueno, tenemos una gran herramienta para justamente ir trabajando esas distintas habilidades y destrezas de cada uno de nuestros niños y potenciar aún más el trabajo que estamos haciendo. Entonces, eso por ahí. Ahora bien, ya aprovechando que tenemos aquí la presentación, nosotros tenemos aquí como título segunda etapa, aprendizaje concreto y formación de valores. Hermanos, y justamente como hablaba la semana pasada, esta etapa es clave, es vital en cuanto al tema de trabajar principios y valores. Entonces, si nosotros queremos tener dentro de los próximos años una generación de jóvenes, una generación de adultos, con unos valores bien sustentados en las cosas del Señor, nosotros tenemos que hacer un trabajo arduo, y muy claro, muy, específico, muy enfocado en los niños de 6 a 12 años, porque es el momento en el cual se da lo que es la profundización de muchos principios que van a calar en lo que va a ser todo su trayecto a nivel de sus distintas instancias. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos, Jean Piaget, Vygotsky, si podemos pasar a la otra lámina, por favor. Me avisa allí, Pastor Jesús. Ok, entonces ya hablábamos de que la niñez intermedia abarca desde los 6 a los 12 años. Y ya hasta el momento hemos visto cuatro teorías que sustentan lo que es este trabajo con los niños en estas edades. Hay tres aspectos que nosotros podemos enumerar el día de hoy. Tenemos lo que es la transición crucial. Es decir, venimos de la infancia temprana, de esos primeros pasos en los conocimientos, en las destrezas, en abrirnos a lo que es ese mundo, hablando de los niños que están iniciando, y justamente entramos en en la niñez intermedia y luego estamos en la salida con lo que es la adolescencia, donde se van a fijar, como vamos a hablar en en la próxima sesión, de los cambios físicos y emocionales. Entonces, esta etapa es una transición y una transición, como dice, crucial. Aquí lo que nosotros hagamos es clave. Y si nosotros no hacemos nada en el trabajo con los niños de 6 a 12 años, hermanos, eso es un gran riesgo. Entonces, tenemos otra característica, desarrollo integral. Tenemos avances en habilidades cognitivas y socioemocionales importantes. Entonces, no solamente debemos limitarnos a que, bueno, listo, leyeron la porción bíblica, el versículo, el pasaje, lo leyeron muy bien, excelente. No, nosotros tenemos ahora, ya tenemos lo que es la porción bíblica,
detenernos y avanzar en cuanto a qué nos dice el Señor allí, qué aprendizaje hay, qué debo aplicar en mi día a día. Y mi día a día, en este caso, es los niños que ya están en una etapa escolar. Entonces aquí ya el niño promedio, ya está vinculado a una escuela y entonces nosotros debemos buscar que los conceptos, como estamos hablando de una etapa concreta, los conceptos puedan ser muy enmarcados a su realidad. Si yo estoy en el salón de clase, cómo yo debo ser con mis compañeros, ¿será que yo tengo que estar diciéndoles groserías a todos? ¿Eso me dice la palabra de Dios o la palabra de Dios me dice que yo debo actuar de la mejor forma, que debo amar al prójimo, que debo servir? Entonces, todos esos conceptos están aquí y debemos profundizarlos. Y si el niño nos dice por qué. Nosotros debemos trabajar, hermanos, en no ver ese porqué como un aspecto de reto, como un desafío, sino ver ese porqué como la oportunidad para nosotros llevar lo que es ese concepto bíblico, ese principio bíblico, a algo más práctico en su día a día y que él pueda comprender. Entonces, eso por allí. Y tenemos lo que es la fundación educativa, etapa clave para aprender habilidades básicas y sociales. Entonces, si nosotros queremos que el niño sepa y esté cómodo con las relaciones con otros, también nosotros tenemos que trabajar eso, ubicarlos en equipos, si hay niños con diferencias, también trabajar esas diferencias y que él pueda ver que en las diferencias incluso se puede trabajar en equipo, se puede sumar. Que no vea que aquel que es distinto, bueno, porque es distinto ya no puedo trabajarlo, ya no, porque ya no puedo tratarlo, perdón. No, sino que al contrario, aquella persona es distinta, pero tenemos al Señor que nos une, somos una familia y debemos sumar, debemos allí avanzar. Pastor Jesús, por favor, la otra lámina allí. Entonces, esos tres aspectos claves en cuanto al rango de niñez intermedia. Nosotros allí vamos a ver que, bueno, el tema de esas habilidades sociales. Por ejemplo, si nosotros tenemos hoy en día adultos que no se relacionan con facilidad con otros, posiblemente, si nosotros nos trasladamos al tema de lo que ha sido su pasado, vamos a encontrar que en esta etapa quizá hubo algunas debilidades, quizá hubo algunos aspectos que no fueron abordados de la mejor manera y que marcaron. Y hermanos, créanme, por lo menos hay adultos que hoy por hoy, yo incluso hasta conozco y con las personas con las que he interactuado, que en este momento de su vida, quizá algún compañerito le dijo algo y eso lo marcó para toda la vida. No, tú nunca vas a ser buen deportista, por ejemplo, porque se cayó en un momento dado de la bicicleta. Y resulta que eso lo marcó al punto de que no, yo no puedo ser bueno para el deporte, no, lo mío del deporte no puede ser y listo. Se van en otras áreas, música, literatura, por ejemplo. Entonces nosotros también, como educadores, como docentes en la escuela dominical, debemos trabajar esa interacción. Si nosotros vemos niños que no están teniendo una interacción social acorde, sino que se están quizás faltando el respeto, quizás se están diciendo cosas, quizás se pueden hasta estar humillando. Nosotros debemos, hermanos, tratar eso con mucho cuidado y orientarlos. E incluso si hay que llamar la atención a hacerlo en el amor al Señor, pero justamente corregir esa mala actitud. Porque podemos tener, como les digo, pues niños que puedan ser marcados por esos comentarios. Entonces, eso por allí. Pastor Jesús, si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor, allí. El nombre de la clase, sí, niñez intermedia, hermana Rina. Esa es la clase de hoy, niñez intermedia. Ok, entonces sigo por acá. Algunas características cognitivas, hermanos. Ujú. Muy interesante lo que puso aquí el hermano Daniel. Ok, entonces en cuanto a las características cognitivas, sí, en este momento etario hay un pensamiento lógico, hay capacidades mejoradas, hay resolución de problemas. Y como les estaba diciendo al inicio, en este momento las etapas están concretas. Es decir, nosotros, a pesar de que, bueno, estemos hablando muchas cosas, muchas historias bíblicas con el niño y nosotros le decimos, bueno, ¿qué vas a hacer tú en el futuro? ¿Y cómo te vas a proyectar? ¿Y cómo te ves aquí, por ejemplo? De aquí a 20 años, ¿qué piensas hacer? El niño nos puede contestar, sí, porque es algo concreto. Bueno, yo quiero ser de bombero. No, yo quiero ser este profesor.
pero no puede quizá profundizar tanto en ello, ni marcar tanto eso, porque está en un momento de operaciones concretas, es decir, de análisis más acorde a su realidad. Es decir, nosotros estamos allí dando la clase, bueno, en tu día a día, en la interacción con tus amiguitos, cómo eres, cómo haces, qué debes hacer, qué le vas a llevar a la maestra, qué no debes hacer, o sea, más acorde a su momento. Yo le digo, por ejemplo, mira, en la universidad, ¿qué materia te gustaría estudiar? Wow, nos estamos yendo a un aspecto más abstracto que en la adolescencia. A partir de la adolescencia sí se puede profundizar de mejor manera. Ok, entonces en ese pensamiento lógico, Piaget destaca operaciones con objetos tangibles. Entonces no es lo mismo decirle que uno tiene aquí algo, por ejemplo, unas galletitas que son circulares. No es lo mismo decirle, bueno, el círculo y hablar del círculo y todo eso. No, le mostramos el círculo. Ah, bueno, el círculo. Y ya él, observando, incluso hasta tocando, mira, capta lo que es ese tema de figuras. Entonces vamos a suponer, nosotros estamos hablando de los dos cimientos, del hombre que agarró y fundó su casa sobre la roca y aquel que fundó su casa sobre la arena. Si nosotros llevamos algo gráfico al niño, entonces y lo colocamos a comparar y a que visualice entre las dos figuras, nosotros estamos siendo más efectivos en lo que estamos transmitiendo, porque nuestra clase se está yendo a lo que es ese conocimiento más concreto de lo que es su día a día. Ok, entonces en las capacidades mejoradas tenemos que en esta etapa hay mejor atención, ¿sí? Se amplía mucho más lo que es el tema de la atención de los niños, el tema de la memoria, recordemos, hay memoria a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y lo que es un pensamiento reversible, que ya lo veníamos explicando anteriormente. Ok, y tenemos la resolución de problemas, trabajo con situaciones reales y clasificación jerárquica. Y aquí nosotros sí debemos dar, por ejemplo, estamos hablando del amor de Dios, de la paciencia, estamos hablando del ser respetuoso. Entonces nosotros traemos a colación una situación, bueno, si Pedrito resulta que tuvo una mala interacción con Juan, pero Juan está consciente del tema de los valores. ¿Qué es lo que debe hacer Juan? Juan tiene que agarrar y golpear a Pedro por eso, o Juan debe buscar la forma de interactuar y bueno, ¿qué debe hacer? ¿Será que debe ir a hablar con el maestro, resolver las cosas por su manera, por su cuenta? Nosotros tenemos que buscar ejemplos, problemas que ellos de manera concreta digan, no, bueno, debe buscar al maestro. Exacto. Y entonces allí, no, bueno, debe responder de la mejor forma y mantener allí la cordura, por ejemplo. Buscar cosas que sean acordes a su realidad. Ok, pastor, si me puede ayudar ahí con la otra lámina. Entonces, hablando un poco de estrategias, algunas estrategias allí efectivas. Aprendizaje basado en proyectos, aplicar conocimientos a contextos prácticos. Hermanos, lo que nosotros vayamos haciendo de las historias, importante que nosotros lo vayamos contextualizando. Nosotros sabemos que a lo largo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay enseñanza práctica de todo. Nosotros debemos trabajar en justamente que las clases que nosotros podamos impartir a los niños puedan de proporcionar conocimientos que ellos puedan llevar a la práctica en su día a día. Y nosotros podemos trabajar lo que son proyectos. Por ejemplo, vamos a suponer, hay algunas iglesias que acostumbran en este mes de junio trabajar lo que es la temática del Padre. Y quizá en el mes de mayo abordaron lo que era la temática de la Madre. Y entonces se buscaron historias bíblicas relacionadas a lo que era la madre en mayo y en junio el padre. Y trabajaron lo que son sus clases en cuanto a esta temática. Entonces, en ese caso, sí, hablando de la planificación, eso es clave. Nosotros debemos buscar, bueno, tenemos el proyecto, en este mes vamos a trabajar, por ejemplo, en julio, vamos a trabajar el énfasis del niño. Bueno, hablar de lo que representa el niño en el reino de Dios, cómo el Señor lo coloca de ejemplo, cómo ellos pueden saber que son valiosos para el Señor. Allí vamos trabajando lo que es la autoestima, vamos trabajando lo que es esa interacción con otros. O sea, nosotros debemos, hermanos, ir más allá de solamente nosotros
como ha pasado, pues en algunos casos solamente quedarnos en la historia de Jonás y colocarlo a dibujar la ballena y listo, bueno, eso fue todo lo que vimos hoy. No, nosotros debemos sentarnos como equipos de trabajo y orar al Señor, buscar esa dirección y planificar. Planificar lo que son esos distintos temas que abordar con los niños. Por ejemplo, hay situaciones ahorita muy alarmantes, hablando de los contextos, como el bullying, otras situaciones como la autoestima, otras situaciones también como el dejarse llevar por la influencia de los demás. Entonces, todos esos aspectos, son importantes trabajarlos a través de proyectos. Ahora, materiales manipulativos, uso de bloques, juegos y modelos. Eso. Vamos a suponer, nosotros tenemos lo que es una historia y nosotros hacemos con esa historia como actividad didáctica un rompecabezas. Bueno, nosotros podemos utilizar ese rompecabezas para justamente afianzar aún más lo que nosotros estamos allí hablando en la clase. Y el niño a través de esa interacción, a través de colocar y buscar esta pieza con esta otra, vamos a suponer un juego de memoria acerca de los valores del reino. Y nosotros colocamos nuestras figuras con nuestros dibujos, con la palabra allí, y que ellos interactúen en el juego y que busquen, bueno, no, aquí yo encontré el amor, no, aquí encontré la paciencia, no, aquí encontré en ese juego a través de esa manipulación de esos objetos, los niños justamente van asimilando de mejor manera lo que se está enseñando. Y nosotros quizá como adultos, nosotros podemos decir, bueno, pero están jugando, ¿qué está quedando? No, hermanos, pero resulta que a través del juego aprenden incluso a veces mucho más que si nosotros nos encadenamos hablando y hablando en ese caso con el niño. Tenemos la metacognición, lo que es enseñar planificación y autoevaluación explícitamente. Entonces nosotros también tenemos que trabajar el hecho de que el niño, a la luz de lo que nos dice el Señor en su palabra, pueda estar consciente, mira, si hiciste algo mal, si en algún momento quizá le faltaste el respeto a tu mamá, le faltaste el respeto a tu hermano, dijiste una mentira, bueno, resulta que hiciste una trampa, eso está mal. Y nosotros debemos buscar que el niño llegue a esos procesos de reflexión, de decir, oye, sí es verdad, hice las cosas incorrectas. Cuando nosotros conseguimos esos adolescentes, esos jóvenes, que inclusive los consiguieron, haciendo cosas que no debían hacer y ellos siguen manteniendo y diciendo, no, pero es que, pero ¿qué hice mal? Pero no hay nada malo en eso todo el mundo lo hace. A veces es porque en esta etapa esos jóvenes no abordaron, no se trabajó con ellos lo que era el tema de la metacognición, es decir, de que ellos pudieran estar conscientes de esa búsqueda, de esa reflexión y que nosotros estamos claros en el aspecto bíblico que es, bueno, hay cosas que son pecados y que no debemos hacer. Y ya nosotros a la luz de la palabra damos esa orientación. Y aprendizaje cooperativo, hermanos. Lo que es fomentar el trabajo en equipo y tutoría entre pares. Esto es clave. El hecho de que los niños puedan ir más allá de solamente el hacer ellos solamente las cosas, sino que ellos también puedan buscar esa interacción con otros. Y que si hay niños con diferencias, vamos a suponer, nosotros porque aquí en América Latina, bueno, somos un poco más dados con la interacción en cuanto al tema de las razas, en cuanto al tema de los grupos, hasta cierto punto, porque también hay muchas regiones, o países donde hay mucha xenofobia, bueno, eso es otro tema allí fuerte. Pero de manera general, en Latinoamérica no hay tanto eso. Sin embargo, nosotros debemos trabajar y cuidar que nuestros niños en la escuela dominical no vayan siendo, bueno, unos niños clasistas o unos niños que, bueno, no, si llega un niño, y quizá tiene una ropa más humilde o tiene, digamos que dificultad para hablar, no, ya no se quieran relacionar nuestros niños con él porque, bueno, tiene deficiencia. No, nosotros debemos buscar que justamente nuestro niño pueda con más facilidad relacionarse con otros. Entonces, y que justamente puedan
llegar aquí en esta parte nosotros debemos profundizar en lo que son juegos, donde más allá de solamente ganar, se pueda afianzar el hecho de ganar juntos, de aprender juntos, de avanzar como equipo. Y nosotros, culturalmente hablando, en ocasiones no somos tan dados al trabajo en equipo. Por ejemplo, si nosotros comparamos lo que son las culturas asiáticas, a veces cuando se trasladan a un lugar que no conocen, ellos hacen comunidad y se apoyan como comunidad en cuanto a los temas de emprendimiento, en cuanto a cosas así. Nosotros culturalmente, aquí por lo menos en nuestro contexto venezolano, a veces avanzamos más desde la forma individual. Y en esta etapa es clave que nosotros trabajemos lo que es la cooperación. Y bueno, nosotros como cristianos bautistas, más aún, es clave ese tema cooperativo. Entonces, eso por allí. Antes de proseguir, no sé si hay alguien que quiera comentar algo, no sé si hay alguien que quiera decir algo. Si hay algo así, puede alguien levantar la mano y doy el chance para que interactúe. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, antes de avanzar allí. Me van diciendo allí. Vamos a ver aquí, vamos a ver el chat aquí. Ok, es importante planificar aprendizaje de manera integral, ya que hay niños visuales, auditivos y kinestésicos, no parcelarlos. Muy bien, Hola. es así. Ajá, hermano Arturo, antes de darle el pase allí, respondiéndole un poco a aquel hermano Daniel, sí, hermano Daniel, es clave. Los niños tienen muchas formas de asimilar los conocimientos y es clave que nosotros estemos claros del grupo que tenemos y de los niños que tienen su forma de captar los conocimientos para ser más efectivos. Hermano Arturo, su tiempo allí, le escucho. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Sí, quería comentar en el punto anterior, ¿no? Acerca de la metacognición. Ujú, Eh, bueno, se comete el error de que el adulto, sea el maestro o hasta los mismos padres, le planifican todo al hijo ujú. o al alumno. Y no se trata de eso, ¿verdad? Se Sí. trata de que ellos mismos, puedan comprender cómo aprenden, ¿verdad? Y ellos puedan controlar ese propio aprendizaje. O sea, que ellos aprendan a planificar, a evaluar estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Que les ayude a mejorar su rendimiento académico, que les enseñe a resolver problemas, que ellos aprendan, no que uno lo haga todo, no que el maestro lo haga todo. Entonces se cae mucho en ese error también, que como que se quiere controlar al niño porque uno ya vivió esa etapa, ya uno sabe cómo son las cosas y él tiene su propia manera de aprender quizás, ¿ves? Y debe saber defenderse en la vida. No que el padre o la madre o el maestro lo haga todo. ¿Verdad? Ese punto quería resaltar. Perfecto, hermano Arturo. Es así. De hecho, si nosotros tenemos niños que los papás prácticamente le hacen todo, o niños que se les da una tarea y resulta que el papá viene y borra lo que el niño hizo porque eran unos garabatos y entonces comienza a hacer él la tarea porque necesita apurarlo y hacer las cosas allí para que, bueno, el niño no se vea tan forzado. Hermano, es un niño que va a ser dependiente y que no va a asumir lo que es su propio proceso. El papá, y en este caso también nosotros como maestros de escuela dominical, debemos estar conscientes de que nosotros hacemos una planificación, pero debe haber flexibilidad en nuestra planificación. Vamos a suponer que nosotros tenemos una actividad donde el niño quizás está tardando un poco en cuanto a su proceso de dibujar. Debemos estar conscientes de eso y buscar que el niño sea el que desarrolle la actividad. Y no que nosotros, bueno, porque queremos ya, no, está quedando muy feo, no, mira, yo te arreglo esto y te acomodo, no. Debemos dejar que el niño vaya asumiendo su proceso, porque si no, el niño va a crecer creyendo que todo se lo tiene que hacer y que todo se lo merece. Y hoy hay jóvenes o adultos que van caminando en el día a día pensando que todo el mundo les debe algo. Y es justamente porque no se trabajó eso en esta etapa. Sí. ¿Me escuchas allí, profe Ángel? Sí,
bien pertinente las intervenciones que están haciendo mis hermanos y también yo quiero complementar en base a lo que se está hablando, de que Ujú. muchas veces los padres en cuanto a estas estrategias de aprendizaje, y lo voy a hablar desde el punto de vista cristocéntrico, pues porque nosotros nos movemos en las iglesias locales en específico, pero muchas Mm. veces las familias cristianas dejan la responsabilidad a la iglesia de toda esta etapa de aprendizaje. Y Sí, ellos como que se libran de esa responsabilidad, pero la familia, el papá o la mamá que es consciente en esa parte del aprendizaje y de la familia como primera institución del país, juegan un rol importante en esta etapa de enseñanza y donde implica la metacognición, el aprendizaje cooperativo, entre otros. Claro, las escuelas y la iglesia deben apuntar a ese complemento. Ahora, desde nuestro rol al complemento de darle a conocer la palabra de Dios. Entonces, eso es un caso y a veces el otro caso, tenemos familias muy fortalecidas en ese sentido, pero tenemos un ministerio de educación cristiana débil. Entonces, débil, ¿por qué? Porque manejamos una sola planificación sin adaptarla a las distintas edades. Y yo les pongo un ejemplo, y eso me pasó a mí antes de ser pastor, muchísimos años atrás. Y cuando me tocaba dar clase a los niños, yo tenía niños de todas las edades y a todos los colocaba a dibujar. Entonces, no todos están en la misma etapa de dibujar. Entonces yo decía, no, tengo tremenda planificación, pero no, estaba cometiendo yo mismo un error. Error que ahora lo veo y que ahora le digo a los maestros, hay que dividir por edades. No podemos un solo contenido tener una sola estrategia, hay que tener múltiples estrategias. Incluso tenemos niños neurodivergente. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar nosotros como iglesia esa parte de la neurodivergencia? Entonces, quería comentar esto y darlo a modo de retroalimentación en base a lo que están hablando. excelente, pastor. Y antes de dar aquí la participación a otro hermano, hermano, una situación que voy a volver a repetir como dije la semana pasada, y es parte de nuestra realidad. Estamos trabajando con padres que muchos, muy buen porcentaje de ellos, tuvieron a sus hijos en una etapa de mucha juventud, para no decir que lo tuvieron quizá a los 14 15 por allí. Es decir, que incluso lo que se llamaría embarazo precoz en algunos casos. O quizá algunos padres, bueno, sí, tenían 18 y tuvieron a sus hijos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, que justamente tenemos muchos padres que a muy temprana edad ya tuvieron que asumir lo que era el proceso de la paternidad, de la maternidad, y que por ende no tienen todas esas herramientas. Y ojo, yo sé que esto se va aprendiendo en el proceso, el tema de ser padres, y obviamente nosotros tenemos la guía de la palabra del Señor, pero es parte de la situación del contexto. Entonces, a veces y esto ya se lo hablo desde el punto de vista incluso a nivel de educativo, en el día a día, por lo menos hablando de la realidad de colegio y liceo. A veces muchas de las situaciones de la mala interacción de los estudiantes, en cuanto a la falta de respeto, en cuanto a esas acciones negativas, cuando uno profundiza y quizá trae al representante a una reunión para hablar, hermano, resulta que el representante tiene hasta peores conductas que el hijo. Entonces, eso lo está viendo, observando el niño, el adolescente, el joven, y lo que está es repitiendo. Entonces, ¿qué nosotros debemos trabajar como iglesia? Además de esa formación con los niños y bueno, con todas las etapas, nosotros también buscar de brindar herramientas, dar orientación a los padres de los procesos de enseñanza en el hogar, porque muchos padres, en algunos casos tenemos hogares disfuncionales donde nada más está la mamá o donde quizá nada más está la abuela, o quizá el papá y la mamá sí están, pero no están aquí en el país, están en otra parte. Entonces, hay mucha disfuncionalidad y nosotros como iglesia debemos ser estratégicos para abordar esas situaciones. Y también nosotros tenemos que ser muy empáticos y ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué este niño o este joven está teniendo este comportamiento? Vamos a ir más allá de lo que estamos viendo en el momento.
Entonces, esos aspectos hay que tomarlos en cuenta. Otro hermano más que pueda interactuar y prosigo aquí. Bueno, no sé si me escuchan, yo soy Juvenal. Sí, hermano ¿Sí me Juvenal, escuchan? le escuchamos. Bueno, en lo que pude escuchar en la disertación que se está realizando, yo realmente pienso que de ahí la importancia de que desde la perspectiva cristiana se sigan estableciendo estos entrenamientos, este aprendizaje para poder contar con esas herramientas. Porque en nuestro contexto venezolano, realmente a la cultura es, por ejemplo, los padres no les gusta que sus hijos queden mal, entonces los ayudan a hacer todas las tareas, prácticamente escriben por ellos, los quieren para que los niños o las niñas queden bien, porque la niña de repente no tiene ese nivel, pero de allí entonces la necesidad de poder generar ese nivel de integración de escuela, familia, sociedad e iglesia. Porque la perspectiva educativa, nosotros sabemos que una cosa se enseña en los colegios, en los liceos, pero otra cosa se enseña en la calle. Lo que dicen los educadores, los docentes, como el currículum oculto. O sea, el currículum de la calle entre el contexto sociocultural influye muchísimo. Eso más adelante puede ser que se vea en las teorías de aprendizaje, cómo influyen las costumbres, el contexto sociocultural de hoy día en ese proceso en cual el joven, el niño, está como contrastando lo que me dice mi mamá, lo que me dice la abuela, lo que me dice mi papá, lo que me dice el maestro en la iglesia, pero en la sociedad, lo que yo veo en los medios, lo que observo también en las redes sociales, todos esos elementos se pueden reorganizar siempre bajo la guiatura del Espíritu Santo, en el caso de nosotros como congregación, porque esto fundamentalmente es espiritual. Y entonces de esa forma tratar de buscar esos equilibrios. Por eso es que el niño necesita tener un mentoreo, es decir, llevar un tutoreo para que ese crecimiento realmente desde la temprana edad hasta los niveles de preadolescencia, adolescencia, puedan forjar, consolidar esos principios que le van a ayudar a tener una percepción y realmente compararlo o contrastarlo con los principios que ya están bien asentados en su vida. De ahí que la iglesia es fundamental. Pero como bien decían anteriormente otros hermanos, que es muy importante, ni la escuela ni la iglesia son correccionales. Es un trabajo integral entre la familia, los padres, y si eso no se da, hay una fractura en el proceso. Muy interesante su aporte, mi hermano, y es así. Ahora, hay una realidad. Alguien tiene que dar el primer paso. Y en ese caso, la iglesia, allí guiada por el Señor, buscando esas actualizaciones, buscando predicar la palabra del Señor como debe ser, es la que, bueno, tiene que dar ese paso e ir sumando en el proceso a los padres, ir sumando a las familias, ir dando esos primeros inicios. Porque, hermanos, es verdad, nosotros tenemos un contexto de la familia aquí, tenemos la situación de la escuela, que es otra situación allí, la iglesia está acá, las redes sociales también, la comunidad donde el niño se involucra, o sea, todos esos aspectos están allí latentes. ¿Qué vamos a hacer? No, nosotros tenemos que empezar a influir de manera positiva, guiados por el Señor en la vida de esos niños. Entonces, es una tarea ardua y un gran reto, sí. Agarrados del Señor, vamos a salir adelante. Eso por aquí. Bueno, prosigo por acá. Ya en un rato doy otro espacio de participación. Pastor Jesús, Amén. si puede pasar allí con la siguiente lámina y amén. Ok, hermanos, entonces entramos en el desarrollo moral, internalización de valores. Aquí tenemos lo que es la teoría de Colbert acerca de lo que son el tema de esa asimilación de principios, de el hecho del tema, sí, de las temáticas en cuanto a qué puede guiar a los niños. Aquí tenemos niveles según Colbert. Obediencia y reciprocidad dominan esta etapa. Entonces, en este caso, de forma general, hay un tema allí de la reciprocidad y la obediencia en cuanto a los niños. Es decir, nosotros, o los niños, mejor dicho, en esa interacción, son dados, interactúan positivamente, el niño, el otro va a actuar de manera recíproca. Y se le dan unos parámetros, el adulto da unos parámetros, de forma general, el niño procura que estar allí.
Claro, obviamente hay niños que no son obedientes y bueno, ya eso es otra consecuencia de varias cosas allí, de varias prácticas que quizás no se están haciendo correctamente. Pero según Colbert, él habla de esos dos aspectos. Ahora, influencias clave, familia, escuela y amigos. Allí moldean en cuanto al tema de los valores. Ahora bien, la iglesia. La iglesia es clave, hermanos. La iglesia es clave. Porque, y aquí voy a detenerme un poquito, no se trata solamente de lo que nosotros podamos enseñar, hablar, sino también de lo que nosotros podamos vivenciar, de lo que nosotros podamos mostrar. El niño va a estar observando y vamos a suponer que usted habla de no decir mentiras y del respeto, pero quizás en la misma iglesia o en otro espacio, el niño lo observa a usted en algún momento dado de su vida y resulta que usted está mintiendo o está siendo irrespetuoso. El niño va a decir, wow, aquí hay como un choque, me están diciendo que haga algo, pero resulta que me muestran otra cosa. Más o menos lo que sucedía un poco con los líderes religiosos en la época de Jesús, que enseñaban unas cosas pero hacían otras. Entonces debemos tener cuidado con ese tema. Nosotros como iglesia debemos procurar de que el niño tenga sentido de pertenencia, de que no solamente, bueno, va a la escuela dominical. Bueno, nosotros debemos ver también si el niño tiene una inclinación a la parte musical para ir poco a poco motivándolo también a integrarse con algún instrumento en la parte de adorar al Señor. Si tiene a nivel deportivo, ver cómo trabajamos la parte del deporte también con principios cristianos. Entonces, esto es clave en esta etapa. También tenemos lo que es el modelado y retroalimentación. Promueven acciones prosociales y comportamientos éticos. Entonces, lo que hablamos del modelado, eso es clave. Si nosotros hablamos del amor, pero nosotros no somos amorosos, sino que somos apáticos, somos fríos, no mostramos lo que estamos predicando, el niño se va a quedar más con lo que está observando que con lo que se le está diciendo. Y la retroalimentación es clave. Si nosotros solamente enseñamos algo y el niño hace una acción y no la hace de manera correcta y nosotros, bueno, no importa. No, nosotros debemos procurar dar el feedback ideal, dar el feedback allí de qué aspectos hay que mejorar. Obviamente, de una manera amorosa, de una manera que no estemos nosotros marcando de manera negativa al niño. Y por lo menos ahorita, es una tendencia también, parte de este tiempo en el que estamos viviendo, que a veces hay mucha susceptibilidad, incluso a veces muy infundada por parte de los padres. Quizá vamos a suponer, al niño se le dijo algo, el niño no lo vio como algo negativo, pero quizá cuando llega a la casa y habla con mamá, habla con papá acerca del día y de lo que sucedió y de lo que le dijeron, entonces los papás allí, bueno, pero ¿por qué te dijeron eso? No, te faltaron el respeto, no. Y los papás entonces alimentaron lo que es un tema allí de susceptibilidad en el niño. Entonces son esos aspectos con los cuales nosotros estamos trabajando. Ojo, en este desarrollo moral, es una teoría a nivel de un psicólogo, Colbert, no, obviamente aquí no coloca a la iglesia, no era cristiano, pero nosotros estamos conscientes de que la iglesia, hermano, es clave. Y porque nosotros estamos guiados por el tema ya del Señor y la parte espiritual. Entonces, eso comentándolo allí es porque no aparece allí la iglesia. Vamos a seguir con la otra lámina, por favor. Entonces, formación de valores, estrategias educativas. Colbert habla o anima a la discusión moral, analizar dilemas y consecuencias diversas. Vamos a recordar que los padres maestros son modelos y sí, exactamente, hermano Daniel. Exactamente, nosotros somos modelos, somos cartas abiertas, somos libros que los niños están leyendo, observando. Bien, entonces, esa discusión moral, hermano, nosotros debemos trabajar con los niños de 6 a 12 años, de que las historias bíblicas lleven a incógnitas, lleven a preguntas. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? Según esta historia, ¿tú vas a seguir el ejemplo del buen samaritano o vas a seguir el ejemplo del levita o del
judío, el otro líder religioso que pasó y bueno, se preocupó más en lo que estaba haciendo que de atender allí al otro. Entonces, en ese caso, al prójimo, nosotros debemos llevarlo a esa reflexión. ¿Qué vas a hacer tú? Y obviamente, si el niño todavía no está captando lo que estamos hablando, entonces llevarlo al contexto de su día a día. Servicio comunitario. Nosotros debemos fomentar lo que es la empatía y responsabilidad social. Hermanos, y esto es clave. A veces, en nuestro día a día, los niños y ya adolescentes y jóvenes van creyendo como que todo se lo merece. Y que, bueno, prácticamente si yo quiero tal cosa, mi papá me lo tiene que dar. Si yo quiero tal cosa, mi mamá me lo tiene que buscar. Y listo, más nada. No me preocupo del otro. Nosotros como iglesia debemos también involucrar a los niños en esas acciones sociales, en procurar preocuparse, bueno, mejor dicho, preocuparse, en ocuparse en ayudar a otros. Entonces, si nosotros tenemos en nuestras iglesias lo que es el Ministerio de Servicio Social, ver también cómo podemos vincular en algún momento alguna actividad donde los niños también puedan hacer algún aporte en cuanto al prójimo. Eso va a ser clave. Inclusive, cuando nosotros estamos abordando en nuestras clases lo que son el tema de las misiones, que ellos puedan ver que hay personas que están en otros países y podemos mostrar incluso que en esos países hay necesidad, que hay situaciones donde incluso hay muchos niños que quizás no están aprendiendo, no saben leer, no saben escribir, no saben interactuar. O sea, llevarlo a ese proceso, hermanos, de que el niño vea que hay necesidad y que más bien es una bendición lo que Dios le ha provisto en lo que es su papá, en lo que es su mamá, en lo que es su abuela, sus abuelos, lo que es la iglesia. Y obviamente si tenemos a niños con carencias económicas, con carencias de esa índole, bueno, también a que los otros niños puedan ser dadores y puedan interactuar de mejor manera con ese niño que tenga más dificultad. Entonces nosotros debemos trabajar ese aspecto comunitario. Ambiente inclusivo, promover justicia, equidad y respeto. Bueno, esto es clave. Que el niño pueda asimilar en el día a día, a través de lo que nosotros vayamos modelando y enseñando, que si hay alguien que es diferente a mí, no porque sea diferente, yo tengo que ser un falta de respeto y, bueno, tratarlo mal. No, al contrario, porque es diferente, la Biblia me enseña que hay que amar. Entonces, vamos a suponer, es una persona de color, debo amarla. Una persona pequeña, debo amarla. Es una persona muy alta, debo amarla. Es flaquita, gordito, en fin, todos esos aspectos. El tema de la justicia, el respeto, es clave. Literatura y cine. Nosotros debemos explorar lo que son valores a través de personajes e historias. Y en ese tema de literatura y cine podemos colocar alguna película, algún cortometraje también allí que se pueda visualizar algún valor. Podemos trabajar esos distintos aspectos. Siguiente lámina allí, Pastor Jesús, porfa. Impacto del entorno familiar. Entonces, el estilo de crianza, lo que venimos hablando, influye en el desarrollo socioemocional y moral. ¿Qué nosotros debemos trabajar en las familias de la iglesia? Nosotros tenemos que procurar orientarles, procurar darle lo que es ese apoyo desde educación cristiana, desde el ministerio pastoral, de esa guía a nuestras familias y tener esa proyección a las familias que son externas a la iglesia también para brindar orientación. Porque, respondiendo un poco a la interacción que tuvimos hace rato, una forma de fortalecer el trabajo que estamos haciendo es justamente también orientando a la familia, a enseñar un poco, a orientar acerca de cómo hacer las cosas a la base o a la luz de la palabra del Señor. Entonces, la comunicación abierta y honesta fortalece la confianza y el respeto. Nosotros también debemos trabajar eso, en que si el niño está haciendo algo que no debe hacer, nosotros debemos abordarlo y ser francos para que el niño vaya asimilando, oye, tengo que mejorar en esto, tengo que avanzar en esto y trabajar también el aspecto de, bueno, no quedarse allí limitado por esa situación que se le haya dicho. Actividades familiares consolidan vínculos y transmisión de valores. Debemos también procurar
desde los ministerios de la iglesia esa interacción con las familias y que el niño no se vea solamente él en su situación, sino que, oye, pueda ver que tiene el espacio para interactuar con sus papás también. Y si el niño incluso manifiesta que sus padres no le dedican tiempo, nosotros debemos trabajar en buscar estrategias para allí orientar un poco a los padres en cuanto a ese tema de también darle esa atención al niño que le está allí requiriendo. Coherencia. Ejemplo entre palabras y acciones crucial. Lo que venimos hablando, lo que venimos profundizando. Siguiente por aquí, por favor. Y ajá, tenemos el rol de la escuela. Lo que tenemos allí el tema del currículo y valores, integrar valores en contenidos y actividades. Exactamente. Nosotros a través de cada clase no es solamente quedarnos en lo cognitivo, no solamente quedarnos en que el niño se aprendió el versículo bíblico y lo dijo de una manera genial. No, sino también nosotros ver, ajá, ese versículo bíblico, ¿qué quiere decir el Señor en su palabra en cuanto a eso? ¿Qué puedo yo aplicar? ¿Cómo yo puedo vivir eso que se está enseñando? Entonces, trabajar esos valores. Liderazgo estudiantil, oportunidades para participación y ciudadanía. Sí, hermano. Esto quizá alguien pueda decir, bueno, nada más eso se ve en el tema de la escuela, pero no. Nosotros debemos procurar que los niños en la escuela dominical también vayan teniendo ese liderazgo, que puedan también estar prestos a compartir con otros lo que está aprendiendo la iglesia. Eso es clave. Y el tema de la ciudadanía es en ese comportarse, en esa interacción con los demás, fuera de la iglesia. Si nosotros queremos trabajar un poco más lo que es esa transformación, debemos justamente afianzar el hecho de que, bueno, somos cristianos, tenemos nuestros principios, pero esos principios no solamente se enmarcan dentro de la iglesia, sino fuera de ella también. Entonces, en ese caso, procurar de que el niño vea que no hay dualidad. No es que yo en la iglesia me porto así como un angelito y entonces en la escuela lo contrario. No, sino que pueda mantener esa integridad en todo momento. Clima escolar. Impacta para el bienestar y el aprendizaje. Sí, hermano. Y en este caso, nosotros en la escuela dominical, si vamos a suponer, estamos allí en nuestra clase y entonces estamos interactuando nosotros entre los maestros y entonces estamos diciendo y quejándonos, no, que no tenemos casi presupuesto, no, que no tenemos los implementos, no, que de verdad que no sé qué voy a hacer en esta clase, no, que no. Hermano, el niño está escuchando, el niño está observando. Y eso va a hablar más que después que uno agarre y diga, bueno, niños, vamos a hablar de ser agradecidos. El niño va a decir, ajá, pero ¿qué está pasando aquí? Somos agradecidos, pero hace rato nos estábamos quejando. Debemos cuidar mucho esa interacción, incluso entre nosotros los maestros, para no ir enseñando o profundizando en lo que es el currículum oculto, como estaba comentando el hermano Juvenal a nivel de lo negativo, sino que, oye, no, mira, los hermanos están allí buscando las herramientas, siendo más estratégicos, más creativos. Oye, me gusta venir a la escuela dominical porque cada domingo es una sorpresa. Las cosas son diferentes en cuanto a las estrategias, pero afianzamos más los valores bíblicos. Oye, quiero aprender más del Señor, que el niño tenga ese sentir. Y la prevención del acoso, promover convivencia pacífica. Hermanos, esto es clave. Nosotros debemos identificar si hay abusos en cuanto al tema de la interacción con los niños y orientarlos, atacar esa situación, abordar esa situación. Y ojo, y aquí voy a dar un pasito un poco más allá de esto. Si nosotros como iglesia también notamos que hay vulnerabilidad de derechos en cuanto a algunos niños que nosotros estamos recibiendo, hermano, nosotros debemos estar acordes a lo que la Biblia nos enseña de estar pendiente de aquel que está en vulnerabilidad, porque nosotros también vamos a tener que entregar cuentas al Señor si no hicimos nada. Si nosotros nos quedamos callados, bueno, nosotros supimos que, por ejemplo, el niño vivía siempre con unos padres maltratadores que siempre lo están golpeando, que siempre le están faltando el respeto, que todo eso, y nosotros como iglesia dijimos, bueno, vamos a orar y más nada.
Entonces nosotros también allí daremos cuenta de esa acción que no hicimos. Entonces, debemos de tener ese cuidado también allí. Ojo, hay unos parámetros legales, hay todo un aspecto, lo que son los consejos de derecho, los consejos de protección, la misma ley orgánica de protección del niño, niña y adolescente. O sea, hay todo un marco jurídico que da orientaciones de cómo abordar esas situaciones. Si nosotros como iglesia no estamos al tanto de eso, bueno, nosotros también debemos buscar la forma de también recibir esa herramienta jurídica para nosotros también, oye, saber qué hacer en cuanto a esas situaciones. Y obviamente, siempre actuar de la mano, bueno, con la guía del Señor, en cuanto para tener lo que es esas decisiones sabias. Entonces, eso, nosotros debemos estar pendientes de ese acoso, de que no se vayan dando nuestros niños. Siguiente por allí, porfa. Pastor Jesús está por allí. Si me le da a la siguiente lámina, porfa, allí. Eso. Entonces, tenemos desafíos y oportunidades. En esta etapa hay diversidad de aprendizajes. Hay que aceptar los ritmos y estilos variados. Y por eso es propicio que no solo tengamos un maestro por clase, sino que lo ideal, hermanos, mínimo, mínimo, es que nosotros tengamos al menos un maestro de apoyo por cada clase, mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener grupos, pueden ser hasta de la misma edad, como debe ser, clasificados de la mejor manera, donde tengamos niños que son muy veloces, niños que quizás están más activos en la parte verbal, otros que están más activos en la parte de los movimientos, otros en la parte visual. Y van a haber otros que van a quedar más rezagados. Y es allí donde el profesor de apoyo va entonces a profundizar más en ese niño que está allí rezagado, brindarle ese apoyo, ese andamiaje en ese momento para justamente llevarlo a que vaya también allí acorde a lo que se está enseñando y el ritmo, pero debemos respetar los ritmos. Si vamos a suponer el niño en ese proceso de dibujar, porque es muy quizás le cuesta el tema del desarrollo allí, de lo que son sus destrezas allí en cuanto a sus manos, en cuanto a sus extremidades. Nosotros entonces debemos aceptar que él va paso a paso, pero también va aprendiendo en cuanto a lo que estamos trabajando. La tecnología y medios influyen en el desarrollo cognitivo y social, sí. Nosotros, como yo les decía la semana pasada, si podemos crear un grupo de WhatsApp o de Telegram con los papás y mandarles algunos videos, algunas cosas, no saturándolos, porque eso también es otro tema allí. No es que nosotros vamos a agarrar y todos los días le mandamos 10 20 links para que vean, para que no, porque eso llega a un momento en que ya se va tomando como algo más bien que aburre, que no, siendo muy preciso allí con lo que se envía, podemos ayudar. Y en cuanto a la tecnología, nosotros también debemos hacernos de, bueno, utilizar, como decía, cornetas, utilizar la parte de video big, utilizar la acto, utilizar cosas que sean allí llamativas y que puedan apoyar lo que estamos haciendo. Quizá hay un video en el internet y hay varias instituciones, por lo menos está Bible Project, por lo menos una organización allí que trabaja con lo que son algunos videos de enseñanzas bíblicas y otras organizaciones, One Hope también tiene otros materiales allí. Buscar esos materiales que son más visuales para trabajar allí y respaldar un poco lo que es la clase que estamos dando. Educación integral, fomentar desarrollo cognitivo, socioemocional y moral. O sea, no solamente quedarnos en que el niño aprendió este versículo, esta porción bíblica, sino, ajá, cómo eso repercute en tu vida, qué decisiones debes tomar, cómo te sientes con relación a eso. ¿Sientes que realmente has estado haciendo las cosas correctamente o no? Y si el niño allí dice, bueno, yo creo que sí, porque he estado siguiendo lo que la Biblia dice, lo que enseña Jesús. Oye, el niño está identificando las cosas. El niño dice, oye, no, de verdad que yo realmente me porto mal, porque yo le pego a mis compañeros, pero ya no, pero debo trabajar como mejorar en cuanto a eso. Oye, el niño está teniendo un proceso de metacognición, de reflexión. Eso hay que aprovecharlo. Tenemos la colaboración comunitaria, familia, escuela y comunidad trabajando juntos. Y allí la iglesia
también trabajando de la mano con su entorno. Y la idea y tenemos este reto, si nosotros abordamos a nuestros niños en la escuela dominical y al mismo tiempo vamos también, nos acercamos a la comunidad, le proporcionamos el apoyo también en cuanto al tema del trabajo con los niños. Hermano, eso es un plus porque la iglesia va teniendo ese impacto en la comunidad. Y es lo que se quiere, que justamente lo que nosotros vamos trabajando con nuestros niños pueda impactar a esta y a las futuras generaciones. Entonces, de verdad que esta etapa, hermano, como le digo, es crucial. Siguiente lámina allí, Pastor Jesús. Tenemos desafíos y oportunidades. Entonces, conclusión. Fundamento integral. La segunda etapa es clave para el desarrollo total del niño. Ojo, cuando lleguemos a la adolescencia, que es la siguiente etapa que vamos a abordar y lo que es la adultez y todo eso, se va sumando. Pero esta clave, esta etapa como cimiento, hermano, es fundamental. Aprendizajes y valores concretos y morales son pilares esenciales. Queremos que los niños o que los ciudadanos del mañana tengan unos principios sólidos, busquen del Señor, tengan vidas de oración, tengan mayor conexión con la iglesia, enfocarnos en los niños de 6 a 12 años. Y obviamente, quizá ahorita no se vean los resultados, pero sí vamos a tener unos adolescentes y jóvenes muy comprometidos con el Señor dentro de poco. Enfoque centrado. Sí, atención al niño y su entorno garantiza el éxito. Y aquí esto es clave, hermano. El tema allí, como hemos venido hablando, clasificar la atención con los niños por edades. Si tenemos un grupo de 7 años, trabajar más los de 7. Si tenemos uno de 8, trabajar más los de 8, porque hay variación. Obviamente, el que está más activo con esos procesos de reflexión o esos procesos de asimilación en cuanto a las reflexiones, los que van teniendo más edad. Los pequeños están en esos primeros pasos en cuanto a esto. Entonces, como vimos, Colbert aportó lo que era la teoría del desarrollo moral, estadounidense Colbert, aquí antes de cerrar. Este, lo que también tenemos una sexta teoría, el desarrollo psicosocial de Eric Erikson, alemán estadounidense. Este, son algunas teorías que a nivel psicológico se plantean en cuanto a esta edad. Eh, ¿Qué debemos hacer? Debemos asumir el reto. Debemos asumir el reto de trabajar con las futuras generaciones. Y voy a cerrar, antes de darle la palabra a interacción aquí con los hermanos, de que muchos teóricos, muchos incluso teólogos, ahorita hablan de que la iglesia en este momento en que estamos es intergeneracional. Es decir, nosotros podemos conseguir generación Z, podemos conseguir generación alfa, podemos conseguir baby boomer, podemos conseguir distintas generaciones dentro de la misma iglesia. Entonces, eso nos da a nosotros desde lo que es la coordinación o la dirección de educación cristiana de la iglesia, desde el ministerio pastoral, la oportunidad en un momento histórico de abordar diversas formas de aprendizaje, buscar estrategias, ubicar por grupos etarios a cada persona para ser más efectivo en la enseñanza de la palabra del Señor, ser más efectivos en la enseñanza de esos principios. Entonces estamos, hermanos, en un momento clave. Si nosotros solamente ahorita nuestra iglesia quizá ha estado más centrada en los adultos. Debemos tener cuidado porque dentro de poco esos adultos ya se dedican a otras cosas, quizás sí siguen muy comprometidos con el Señor, pero si no trabajan en el relevo, vamos a tener dentro de muchos años o de varios años iglesias entonces quizá vacías porque no lograron conectar con esa generación que venía emergiendo. Entonces, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Pero no nos preocupemos, al contrario, ocupémonos en confiar más en el Señor, de buscar cada día actualizarnos más en nuestra práctica educativa y principalmente, no dejando jamás eso, nuestra devoción al Señor.
que eso es clave allí, esa dirección por parte de él. Entonces, voy a dejar este espacio ahorita, voy a abrirlo un poco para la interacción, ya con esas interacciones, posterior a esas interacciones ya cerramos allí. Entonces, si alguien quiere aportar algo, el No sé si hermano Gabriel Morán, perfecto, Gabriel Morán. no sé si me escuchan allí. Sí, sí, Eh, escuchamos. bueno, por esa razón las generaciones presentes y futuras realmente deben propiciar un ambiente de entendimiento, de convivencia en el tiempo presente. Y desde Sí. luego sí, como bien lo decía usted, mi estimado hermano, profesor, realmente asumir todos esos niveles de, de características y condiciones propias que se produce con el crecimiento, con la evolución, con la edad. Y en esa interacción, como la misma palabra de Dios nos enseña en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, o el libro de los Hechos del Espíritu Santo, esa convivencia, ese amor, eso que dice la palabra de Dios, amados unos a otros y alentados unos a otros, implica entonces que esos niveles de relaciones deben siempre sopesar el equilibrio, porque vemos también en nuestras congregaciones jóvenes que no se comunican con los adultos, vemos también en las congregaciones jóvenes o preadolescentes que realmente piensan que las personas mayores no hay nada que decirle, que puedo compartir yo con ellos, y viceversa. Hay también gente adulta que realmente toman a los niños como que son seres humanos en proceso, en formación. Entonces, esos niveles de convivencia, de poder cohabitar, y eso que le establece la palabra de Dios es fundamental. Pero también quiero hacer como una especie de consideración de que es importantísimo en ese proceso también enseñarles dentro del rasgo de justicia las cosas a los niños, dentro de sus de distintos niveles cognitivos, las cosas como son dentro de una realidad franca. Porque, por Ujú. ejemplo, ¿cómo le puedo yo enseñar a un niño cuando sepa que, por ejemplo, el rey David mandó a asesinar el esposo de Betsabé para que hace con ellos, por ejemplo? ¿O cómo le puedo explicar yo que Jacob mintió a su papá, influenciado por su mamá, para quedarse con la primogenitura, entre otras cosas? Situaciones que se ven allí. Y igualmente, ¿cómo es posible que Pedro, siendo discípulo de Cristo, lo negó? Entonces, los niños, después de esta generación millennials y todos los que vienen, son precoces. Hoy en día nuestros niños son audiovisuales. Realmente tenemos niños de 3 años, 6 años que hasta incluso pueden tener niveles de conversión que realmente nos podrían asombrar. Entonces, esa franqueza en el diálogo, en el modelaje, como bien lo he explicado, es vital, es fundamental. Y yo pienso realmente que esos son los equilibrios y en eso tenemos que trabajar como un reto, es decir, lograr que tanto jóvenes como niños, como adultos, ese proceso de las edades, los grupos etarios en la congregación, realmente puedan sincronizarse, unirse en el amor fraterno que solo el Espíritu Santo siempre va a fomentar en nosotros como iglesia y como ciudadanos de una sociedad que espera de la iglesia justamente ese aporte, ese valor, como esa reserva moral que somos. Es así, mi estimado hermano. Estamos ante ese reto, estamos ante ese reto, y sí. Hay que hablar lo que la palabra del Señor dice y mostrar esas historias, esos ejemplos tal cual. Que los niños puedan ver que los personajes de la Biblia no son personajes de ciencia ficción, sino que fueron seres humanos guiados por el Señor y en algunos casos tomaron decisiones que no debían hacer. Y es allí donde, como estábamos hablando, el tema de la moral, el tema de ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Fue correcto eso? ¿No fue correcto? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué cuidado nosotros ahora debemos tener? Lo llevamos entonces al contexto, ya del día a día, por lo menos del niño. Pero sí, hermano, es un reto y sí sucede que a veces también en la iglesia tenemos a los jóvenes por un lado, tenemos a los adultos por otro, los niños por otro. Entonces hay que trabajar como la orquesta, hay que trabajar para orquestar todo y que haya esa sinergia de interacción. Hay que orar al Señor y bueno, avanzar en pro de eso. ¿Alguien más que quiera interactuar? Amén. Hermano Gabriel Morán tiene la mano levantada, mi hermano Ángel. Sí, perfecto. Saludos y bendiciones, hermanos. Bueno, hay muchas cosas que se pudieran hablar, pero no hay el tiempo, ¿no? Yo doy gracias al Señor porque
se está abordando un tema tan relevante, tan importante y tan menospreciado en nuestra cultura evangélica como es la enseñanza a la niñez. Sí. Lamentablemente tenemos unos grandes problemas dentro de la iglesia, que hay corrientes que definitivamente, negando lo que dice la escritura, creen que el niño no puede creer. ¿Ok? Hermanos genuinos de la fe creen que un niño no puede creer para ser salvo. Incluso algunos creen que ni siquiera necesitan la salvación porque se basa en el texto que dice que porque de los tales es el reino de los cielos, cuando el contexto no es específicamente se refiere a que ya sean salvos, sino otros elementos que tocaremos en otra oportunidad. Mm. Y también tenemos la otra corriente, que es quienes tienen a los niños como una guardería para entretener a los padres mientras, perdón, entretener a los niños mientras los padres están recibiendo la palabra, y no se aprovecha el tiempo para que sea algo significativo. Ahora, tomando en cuenta que estas teorías de educación que usted ha planteado muy pertinentemente, hermano, y que creo que pueden utilizarse con gran efectividad llevándola a la realidad de la iglesia, si nosotros analizamos la historia, el desarrollo de la Biblia, son teorías que se puede decir de que no fueron aplicadas tal cual como están planteadas, pero lo que sí se mantiene eran los principios de la repetición continua y constante de la palabra de Dios de una Mm. generación a otra. Y cada generación ha tenido sus propios desafíos, ¿no? Algunos atreven a decir que antes era más fácil que ahora, otros dicen que es peor. No vamos a caer en cuenta, creo que cada uno tiene su propio desafío. Y recuerdo que en el año 2022 el pastor Elías Romero nos visitó acá en el Zulia, una reunión con pastores de la región, y dijo una estadística que a mí me heló la sangre, en un tiempo ya prácticamente post pandemia. Dijo que de nuestra iglesia bautista, el 85% de nuestras iglesias bautistas en Venezuela, sus pastores eran hombres de más de 65 años. Y si lo alineamos con el factor éxodo, que se nos fue una gran parte importante de una generación de relevo, los que iban a tomar esos testigos de esos grupos de pastores que ya están en proceso de jubilación, tenemos un hueco grandísimo, Etario. ¿Y dónde tenemos el futuro de la iglesia? En la niñez. Personalmente sirvo con el Ministerio APRE como misionero a tiempo completo para la Alianza por Evangelización del Niño. Y qué bueno que se ha tomado en cuenta con gran relevancia, con la importancia que le da la escritura de atender al niño tanto como se atiende al joven, al adulto y al anciano, al hombre y a la mujer, sin distinción. Pero uno de los grandes desafíos que también tenemos es la falta de compromiso con los ministerios, especialmente el de la niñez, que ha sido tan menospreciado. Usted cuando decía, lo ideal es que estén dos maestros con cada grupo, alabado sea el Señor. Y Amén. qué bueno que hay iglesias que puedan tenerlo, hermano, pero a veces yo creo que eso lo podré ver nomás en el cielo, porque para nosotros ha sido tan difícil levantar un grupo de maestros que se comprometan. Pero bueno, confiamos que el Señor está obrando y que tocará los corazones. Y qué bueno, hermano, que se hayan tocado estos aspectos, que se sigan profundizando y que esto desafíe a que nosotros podamos superar esa mala cultura evangélica que tenemos de menospreciar a la niñez. Y si vamos a Mateo capítulo 18, versículo 10, hay de quienes menosprecian, dice el Señor Jesús, estoy parafraseando. Y uno de los menosprecios más comunes, y con esto cierro, es el hecho de que creemos que el niño no puede creer, de que el hecho de que el niño no puede tener la capacidad de poder entender las verdades espirituales y la necesidad de arrepentimiento. No solo menospreciamos al niño, sino que estamos menospreciando la obra del Espíritu Santo que puede hacer un niño para convencer de pecado, justicia y juicio. Es así, mi estimado hermano, de verdad que muy pertinente su participación, igual la de mi otro hermano también. Me había confundido un poco allí con los nombres. Profe Ángel, Sí. fíjate que antes de darle el pase aquí a Arturo que levantó la mano en relación a lo que dice el pastor Gabriel Morán, es bien Ujú. interesante porque a veces escuchamos, incluso lo voy a poner de ejemplo, el domingo yo estaba en la iglesia y escuché literalmente cuando entraron unos niños por esa puerta y salió un hermano, lo voy a hacer en plural para no decir si es hermano o hermana, pero salió un hermano y lo que dijo fue, llegaron los fastidiosos. Oye, yo creo que tenemos que expresarnos de otra manera, porque si estamos hablando de que los niños es la generación que nos va a relevar y que tenemos que abocarnos y darle la importancia, oye, ¿y lo vamos a alejar con esa frase?
Entonces, después del culto, mano, siéntese por aquí, vamos a hablar. Oye, no podemos hablar así. Y voy a ser sincero, los niños son candela, no lo voy a negar, pero hay maneras de trabajar, de acompañar. Incluso nosotros tenemos un plan cuando ellos llegan, porque son cuatro hermanos y están toditos contemporáneos. Uno tiene cuatro, cinco, seis, siete y así van en seguidilla. Y cuando están juntos, tenemos dos maestras. ¿Por qué? Porque ellos vienen de un hogar violento y obviamente, ¿qué es lo que van a reflejar en la iglesia cuando están allí aprendiendo la palabra de Dios? La violencia que ven en su casa. Hace poquito uno de esos niños agarró a su hermanito y le quería clavar un lápiz. Pero ¿qué es lo que qué es lo que está repitiendo? Lo que la familia le está enseñando en casa y esa es la meta de nosotros como iglesia, trabajar con la familia, con mamá y papá, pero también trabajar con los niños, porque son importantes. Dentro de las carencias educativas, pero también espirituales. Entonces nosotros como iglesia a nivel general tenemos que apuntar es a amar a nuestros niños, amar a nuestros adolescentes, porque si no nos abocamos a ellos, ¿cómo podemos hablar de una generación que va a servir al Señor si nosotros mismos decimos que son fastidiosos? Entonces tenemos que quitar esa palabra de nuestro vocabulario y más bien utilizar palabras de aliento, de ánimo y motivación hacia nuestra niñez, nuestra adolescencia, incluso nuestra juventud. Es así, mi estimado. Incluso quería complementar antes de darle la palabra a nuestro hermano Arturo, este, para dar un ejemplo. En 1970, aquí una anécdota muy real, en Japón, Nestlé intentó entrar con lo que era el café. Y resulta, hermanos, que no pudieron interactuar con los adultos, con los jóvenes, porque no les interesaba el café, para nada. Sin embargo, en el proceso llegó un psicólogo, se puso a trabajar con ellos y dijo, esto hay que trabajarlo desde el punto de vista integral, emocional, todo eso. ¿Y qué hicieron, hermano? Empezaron a trabajar con caramelos de café, chupetas de café, con los niños en 1970. Y ellos dijeron, bueno, vamos a esperarnos, vamos a trabajar con caramelos, vamos a iniciar con los niños, porque si los niños vinculan la parte emocional agradable con el café, esos niños van a ser adolescentes, van a ser jóvenes, van a ser adultos que van a querer comprar café. Resultados, hoy en día tienen un mercado muy óptimo allí en Japón. Esas generaciones crecieron y ahora están vinculadas con el café. ¿A dónde voy con esto? Hay que ser intencionales. Si nosotros hoy, en 2025, colocamos de que nuestras iglesias, nuestros ministerios de educación cristiana, pastoral, puedan ver a la niñez de manera estratégica como el Señor la visualiza, hermanos, dentro de 5 años, dentro de 10 años, vamos a tener una generación levantándose bien afianzada en el Señor. Y vamos a dejar de tener esas carencias en cuanto a maestros, en cuanto a músicos, en cuanto a todo lo que nos está faltando hoy en las congregaciones. Entonces, eso se lo dejo allí como una anécdota de cómo el trabajo con los niños de manera estratégica. Otras organizaciones con fines de lucro lo están ya trabajando, lo están abordando, más la iglesia tiene que hacerlo. Mano Arturo, su tiempo, damos allí chance. Bueno, lamentablemente he perdido conexión varias veces. No sé si me están oyendo bien. Sí, O sí, le escuchamos. varias veces escuché entrecortadas las cosas y no capté bien. Pero aparte del tema que estaban tratando ustedes, es importante advertir, ¿no? Acerca del avance del humanismo en lo que es la educación, que se pasó de una escuela conductivista, ¿verdad? De hace muchos años atrás, en la que fuimos formados, la gran mayoría, a una escuela constructivista, y ahora se está metiendo el humanismo. Entonces, cuando se habla del enfoque centrado en la atención al niño, su entorno, y lo que él eh, puede hacer en el aula, y lo que debemos permitir en el aula, y lo que debemos incentivar en el aula, por allí se está metiendo el humanismo con una agenda mundial.
que no es desconocida, ¿no? Porque uno de sus objetivos es la desconexión espiritual del ser humano. Y entonces centrar la educación en la persona y eh, criar humanos, criar personas individualistas, donde la moral se aparta a un lado, ¿ves? Y se pierde esa conexión espiritual. O sea, sacar a Dios de la iglesia, de las escuelas. Y prácticamente eh, se está luchando con un sistema que yo lo pienso así. El niño va a clases de lunes a viernes, con muchas horas de clase, en una escuela no cristiana, la mayoría. Hay algunas escuelas cristianas. Entonces, en la escuela dominical, el tiempo es muy limitado, 45 minutos, una hora para que el maestro despliegue y desarrolle una serie de estrategias y se le hace difícil porque el niño ya viene con un esquema. Si a eso le suma que el niño llega y los padres le permiten una conexión a Internet, donde nuevamente es bombardeado y es reforzada toda esa enseñanza que se le dio en la escuela, que se está promoviendo en una agenda mundial, entonces la lucha es desigual. Por supuesto, creemos, tenemos fe que nuestro Dios es poderoso, que la palabra de Dios permanece, que la palabra de Dios trabaja, pero no podemos negar una realidad. Ellos están más tiempo en contacto con una enseñanza que los está llevando a esa desconexión con un Dios real, verdadero, en el que nosotros creemos. Entonces, más que una intervención, es una alerta, ¿no? Es dar todo, porque Como que se cayó la señal del hermano. Wow, sí. Vamos a ver si llega allí. Wow, sí, hermano, hay un contexto difícil, pero el Señor está con nosotros y tenemos que ponerle empeño. Aquí, me desconecté, antes. se Ah, listo, ahora desconectó, sí volvió, hermano. ¿Lo escuchamos, hermano Arturo? disculpe, se desconectó otra vez el No se aparato preocupe, ya lo escuchamos. de la señal. Bueno, finalizaba con eso, ¿no? De que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad, pero que está haciendo que ellos, esas huestes espirituales de maldad, el enemigo está utilizando a gente de carne y sangre, pues, a humanos, con todo un plan o todo un proyecto intencional. Entonces nosotros tenemos que no solamente vestirnos la armadura de Dios, sino también las herramientas humanas con las que podamos luchar contra esas cosas. O sea, quiero decir que en la iglesia no se limita solamente a una escuela dominical 45 minutos, una hora. Hay que abrir espacios semanales donde el niño vaya y tenga contacto con un entorno espiritual, con un entorno cristiano. Es mi opinión, ¿no? Sí, hermano. No, excelente. De hecho, nosotros hablamos aquí de escuela dominical. Sin embargo, si nosotros podemos ampliar lo que es otra interacción con los niños en la semana, miren, por lo menos nosotros a nivel de la iglesia estamos implementando lo que es un refuerzo educativo pedagógico y quizás no estamos atendiendo al niño los 5 días de la semana, al menos 2 horas en la tarde, sino que por lo menos estamos ahorita trabajando lo que son 3 días de la semana. Y nosotros allí, bueno, trabajamos lo que es matemática, lo que es castellano, lo que es inglés, pero con valores, con lo que nos enseña el Señor. Es otra manera de llegar más al niño en cuanto a tiempo. Entonces la idea es que nosotros también podamos desarrollar esos espacios donde podamos interactuar más con los niños. ¿Qué tenemos por delante? Grandes retos. Esto me recuerda un poco a cuando Josué y Caleb, junto con los otros 10, fueron a ver la tierra de Canaán. Sí, hermanos, hay una realidad, hay unas diferencias, pero uno, tenemos al Señor con nosotros. Dos, que la iglesia debe ser intencional, sí.
Que el Ministerio de Educación Cristiana y el Ministerio Pastoral deben ser intencionales, totalmente de acuerdo, en consolidar y trabajar las generaciones que tenemos en la iglesia. Y en este caso, muy pertinentemente a nuestros niños. Y asumir los retos, asumir los desafíos, sabiendo que el Señor está con nosotros y que Él nos guía. Entonces, eso por allí, mi hermano. ¿Alguien más por allí para ir aquí entonces, para solicitarle al Pastor Jesús que también podamos tomarnos la foto como grupo? ¿Alguien más que pueda interactuar? Si no, bueno, ya entonces estaríamos cerrando. Más nadie levantó por allí la mano. Ok. Pastor Jesús, si Ok, puede, porfa, toma la fotico, pero vamos a abrir entonces, vamos a procurar abrir todos la cámara, por lo menos un momento allí para la foto. Nos avisas para sonreír allí. ok, ya le voy a indicar. Aprovecho de decirle a mis hermanos que esta clase va a ser subida al campus virtual mañana a las 8 de la mañana. Ya la van a tener disponible. Sigan atentos a las indicaciones del profesor en cuanto a las evaluaciones. Sigamos creciendo. Si tienen alguna duda, por favor, le pueden escribir con toda confianza al profesor. Si tienen alguna duda también en relación a los pagos, me pueden escribir en privado. Así que no se detenga por eso. Lo importante es que sigamos en formación y sigamos en comunicación. Voy a proceder a tomar la foto. Que todavía faltan hermano allí. Voy a tomar dos capturas porque hoy nos conectamos 35, hay muchos problemas a nivel nacional con el tema de la conectividad, está lloviendo en algunas regiones. Entonces, bueno, la cuenta de 1, 2, 3, voy a empezar con la primera toma. 1, 2, 3. Ajá, listo, ya la voy a compartir para tomar la otra. Un segundo aquí, mis hermanos. Vamos otra vez porque no la tomé. Cónchale. Aquí voy, ahora sí. Ok. Ok. Y vamos con la otra. Hay unos hermanos que están por la siguiente lámina. Ok, listo. Estamos listos, mis hermanos. Otra información de parte del profesor Ángel. Sí, quería comentar aquí antes de irnos, hermano, rapidito. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con confianza la hacen en el grupo y en el transcurso del día, de la semana, yo ahí le voy respondiendo. Me puede incluso colocar allí mi etiqueta y yo estoy atento allí a responderle. Otra cosita, nosotros en el espacio virtual estamos trabajando lo que son los foros. La idea, hermanos, es que nosotros vayamos trabajando esas preguntas. No hay un límite en cuanto a la cantidad de palabras que hay que colocar allí. ¿Qué se espera? Semana uno respondemos el foro uno. Semana 2 respondemos el foro 2. Y así durante la semana. En el transcurso, hermanos, hoy estamos en jueves. En el transcurso de aquí al sábado, Dios mediante, voy a habilitar lo que es la prueba. La prueba va a ser en cuanto a lo que hemos venido trabajando. No nos asustemos, no es algo tan complicado, es parte como para ir reforzando lo que estamos viendo. Y en el transcurso de mañana o el sábado también estoy colocando lo que son los materiales que abordé el día de hoy, tanto con las teorías del aprendizaje, tanto estrategias que no vimos tanto hoy, y otras cosas más de la lámina. Entonces, para que estén atentos allí al campus virtual, la idea es que, bueno, ustedes puedan ir abriendo para interactuar en el foro y si se le dificulta abrir, bueno, comenta debajo de otro hermano allí, no es inconveniente con eso. Lo importante es que, bueno, yo voy leyendo y voy allí sumando el tema de su participación. Eso por allí. Creo que la hermana Yubi te levantó la mano por allá, Jesús. Entonces, Sí, Sí, buenas noches, bendiciones. Profesor, quería saber, en el foro anterior, nosotros ujú. participáramos, era como un debate. Aquí no es un debate, simplemente vamos a abrir, abrimos, participamos y ya. Sí, en este caso no es tanto el debate porque me interesa es que vayamos profundizando en las interrogantes. Tuvimos una dinámica en el primer módulo, en este módulo es ir como profundizando, dependiendo de las etapas que vamos abordando, algunas preguntas de reflexión allí, de la mano de ese entorno donde estamos de nuestra iglesia local, pues. Ok, excelente, gracias.
Y no hay límite de palabras. Si usted quiere agarrar y escribir más de 300, lo puede hacer. Si es menos, bueno, también. Lo importante es que vaya acorde a lo que estamos hablando allí de las preguntas. Ok, excelente, gracias. Me agrada el tema de los foros porque el profesor va a tener que leer todas esas intervenciones. Sí, por ahí no se preocupen, ya tenemos ahí, estamos esperando el fin de semana o el lunes, la tarde, a la mitad de la mañana para con una tacita de café, de seguir allí leyendo lo que son sus participaciones.